Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy os voy a hablar sobre el tarot. Os voy a explicar un poquito lo más básico del tarot para que lo podáis entender, para que no tengáis miedo a este oráculo, a esta manera de predecir, de hacer predicciones y para que podáis conocerlo un poco más tanto a las personas que a lo mejor habéis ido alguna vez a que os echen las cartas, a que os hable un vidente, un clarividente, un medium o los que a lo mejor tenéis ganas de ir, ¿no? Deciros primero que existen muchas maneras de poder hacer predicciones. Con astrología también se hacen predicciones y por ejemplo aquí os voy a enseñar diferentes tipos de cartas como que es el tarot de Marsella. Deciros que yo a día de hoy hago consultas, he trabajado en ferias esotéricas profesionales, en ferias medievales por mi cuenta, en consultas propias en diferentes lugares. Y deciros que evidentemente soy profesional en esto, puesto que desde niño he desarrollado esta capacidad y creo que cualquier persona que quiera hacer y ayudar en este campo debe de tener una capacidad innata, debe de perfeccionarla y debe de desarrollarla junto con sus emociones, con su parte mental y con su parte física, para saber enfocar esa información, esa información hacia las personas que van a pedir esa ayuda, ¿no? Esos clientes, esas personas que necesitan y que piden esa ayuda, y que hay que saber enfocarlo para que sea lo más positivo, porque siempre nos van a hablar en positivo. Hay que saber transferir esa información y estar muy seguro de lo que se dice, para nunca manipular, para nunca predisponer a una persona, y para que la persona sepa que en todo momento tiene la libertad de hacer lo que quiere con su destino, pero que tiene ciertos detalles que a lo mejor no contaba con ellos y que no tiene ese punto de vista, porque el tarot al final y todo esto es para darles un punto de vista, aunque les damos quizás mucha información o detalles o cuestiones que ni saben o que no los ven, no lo ven igual porque no ven las cosas y la venden de cerca, que son puntos de vista diferentes, que es lo que les va a hacer, diría yo eso, tener una objeción, una manera de ver algo ya distinto, y por lo tanto puedan elegir mejor. Esto no es para que haya un cambio súper radical, sino para que haya un pequeño cambio, que ese pequeño cambio haga más cambios sobre esa persona en su vida y en su destino de manera paulatina. Así que os dejaré ahí las vías de contacto para todo el mundo que quiera tener alguna consulta conmigo, tanto presencial como por videollamada, por ejemplo, o por Zoom. Y bueno, como os digo, pues eso, yo a día de hoy ya no uso, por ejemplo, lo que es el tarot, pero bueno, he dominado todas esas fórmulas, esas formas de hacer esas predicciones. Uso hoy concretamente pues las cartas de los ángeles, y como os decía, pues son cartas eso que no abren puertas a nada negativo, son cartas que todos los mensajes, sin excepción, todas las cartas son cartas positivas, pero que luego siempre te dan también esa información precisa de la persona, de lo que le está faltando, de lo que le falla, de si debe de confiar al final aún mucho más de lo que confía. Es decir, te dan detalles, que es al final lo importante. Esa fórmula, ¿no? Pues nos lo da, ¿no? Y nos lo da de una manera muy positiva. Os voy a hablar y voy a contar un poquito sobre el tarot para que así lo conozcáis. Os cuento, este es el tarot de Marsella. Os voy a enseñar algunas cartas. El tarot consiste en 78 cartas, 22 son los arcanos mayores y 56 los menores, arcanos menores. Arcano significa, significa que los arcanos mayores son los que te van a dar toda la información. Normalmente yo siempre uso más bien siempre los arcanos mayores, se pueden usar todas las cartas juntas, pero hay gente que las usa todas. Y vais a ver mucha gente que usa solo los mayores. Los arcanos mayores te van a dar cualquier información, te van a dar prácticamente totalmente toda la información, porque por supuesto la inmensa mayoría de información la tenemos que ver nosotros. Las cartas son un apoyo, un ligero apoyo que te dan pie a saber más aún, pero la información precisa y el desarrollo espiritual lo tiene que tener la persona que gestiona esa consulta. Y como os decía, entonces los arcanos mayores son los que nos van a dar esa información más importante y la que nos va a dar cualquier tipo de contestación a cualquier cosa.
no se requiere de todas las cartas. Y los arcanos menores van a ser unas cartas que van a dar un poco más los detalles, el color de unos ojos, el color de un pelo a lo mejor, detalles en general, son detalles. Pero como os digo, yo uso cuando he usado los arcanos mayores o con las cartas de los ángeles, y en vez de sacar incluso varias cartas, yo solo saco una. Hago preguntas concretas y con una carta es de sobra para contestar de una manera firme a lo que queremos saber, y luego además extendernos y dar más información de todo lo que vemos alrededor de esa persona, de la circunstancia, pero como os digo siempre desde esa parte interna nuestra, que es la que nos va a hacer de poder ayudar y trabajar esas circunstancias para que el paciente, la persona, pueda entender las circunstancias, que eso es lo importante, y que sean siempre a su favor y que siempre sea para dar y ganar, hacerle ganar confianza en su propia persona. Cuando veáis que estas cosas no se cumplen, es que la persona que tenéis delante no es profesional y no tiene ni idea de hacer este trabajo. Y permítame esa opinión, porque cada uno lo hace a su manera y yo soy muy tolerante, pero que no jueguen con la gente, porque hay gente que se lo toma como un trabajo para ganar dinero y hay muy poca gente profesional, y esto hace que mucha gente, cuando le digas que te dedicas o que sabes ayudar a la gente de esta manera, pues le tenga miedo, no se lo crea y desconfíen, ¿no? Porque hay gente que, como os digo, eso, manipulan o dan una información falsa, y como no saben gestionarlo y no saben trabajar en ello porque no tienen cualidad y lo hacen por, o a lo mejor, otras cuestiones, esto es bastante, claro, es un poco peligroso para la persona que quizá en ese sentido va a la consulta. Peligroso me refiero en el sentido de que, bueno, de que, claro, os pueden dar cualquier tipo de contestación, y encima de guiaros, en vez de guiaros, os puede confundir más. Y siempre las contestaciones tienen que ser para más confianza, más claridad y más decisión que vais a tomar vosotros mismos de vuestra vida. De cualquier cosa, la decisión siempre va a ser vuestra. No, pero eso hay que saberlo hacer ver, ¿de acuerdo? Entonces os voy a enseñar algunas cartas. Mira, el sol, pues bueno, que yo considero la más positiva, la verdad, una carta muy bonita. La diferencia que tienen algunas cartas, por ejemplo, la muerte, estos son algunos arcanos mayores, ¿vale? La fuerza, que mira, sale una mujer ahí abriéndole una boca al león con sutileza, con tranquilidad, como si no le costara. Lo que os puedo decir, el mago es una carta que habla de éxito, de detalle, de maestría. Son definiciones a esas cartas, ¿no? Sobre todo lo que os contaba. La diferencia entre un tarot y otro es por la manera de ilustrar las cartas, de ser pintadas, y porque cada persona, está luego el tarot rider, hay un montón de tarots, muchísimos, antiguos. ¿Qué pasa? Que normalmente la persona que va a utilizar el tarot suele elegir siempre un tarot con el que se siente identificado. Por ejemplo, el tarot Marsella es un tarot muy vendido, y suelen utilizar tarot con el que se sientan identificados, para dar ese tipo de información, porque se sienten a gustos con él, y son los que quizás para ellos le den la mejor información pues, de las consultas que tengan, ¿no? Entonces, por eso os digo eso en primer lugar. Bueno, antes de enseñaros, bueno, os voy a enseñar un poquito los otros tarot y ahora os cuento lo demás. Luego aquí tenemos otro tarot pequeñito, que aquí tengo solo los arcanos mayores, los arcanos menores los tengo por ahí guardados. Igual, es como os digo, tarot para llevarlo de bolsillo, que las cartas son, pues al final los arcanos mayores son los mismos, lo que pasa que varía la manera de ilustrar las cartas, y la verdad que también estas son muy bonitas, y entonces pues la manera de ver, eh, y de entender, de la manera que nos van a transmitir, pues ahí tenemos por ejemplo la carta, y también aquí la carta del juicio. Y entonces, como os digo, es esa manera de ilustrar esas cartas y demás. El carro, bueno, tenemos muchas cartas, la templanza. Pues es una manera de ilustrarlas y de usarlas para que, como os digo, pues eso, a algunos les gustan unos más que otros. Como se iba diciendo, luego el tarot, aparte de ese significado un poco genérico que os explica alguna carta un poco por encima, no tiene nada que ver, porque una vez que nosotros cogemos el tarot y ponemos una carta aquí, otra carta aquí, otra carta aquí, tres cartas sacamos,
Una es el pasado, una es el presente, una es el futuro. ¿Qué pasa? No tiene nada que ver si el sol sale aquí o el sol sale aquí o el sol sale en el centro. Es decir, la diferencia y la posición de las cartas hacen que la información cambie por completo. Es decir, las personas que estudian o quieren aprender tarot les va a dar igual aprenderse las cartas de memoria, porque una vez que tú las mezcles en cualquier tirada o saques más cartas, puedes sacar una aquí, otra 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 aquí, que son 9 cartas y son pasado. Estas 3 son pasado, estas 3 son presente, estas 3 son futuro, por ejemplo, que ya la manera de leerla cambia. ¿Qué pasa? Pues está sacando más cartas, supuestamente para que nos den más pistas o porque queremos o nos gusta ese tipo de tirada. Hay tiradas que es haciendo un círculo, hay muchas tiradas. Entonces, yo la verdad que suelo sacar siempre ya una carta solo, que además uso Los Ángeles, y me sobra para dar una contestación precisa a cualquier tema y luego hablar más acerca de ello encima. Eso suele ser siempre, cuando veis ese tipo de cosas, un buen signo, porque quiere decir que la persona sabe llegar al fondo de la cuestión un poco mejor, pues, probablemente, pero bueno, es difícil de saberlo, pues ya digo que hay mucha gente que cuenta tantas historias, pero bueno, que sepáis eso, que cada lugar de la carta cambia por completo la tirada, cambia el significado. Cartas que supuestamente significan aparentemente cosas negativas, como puede ser la luna, como pueden ser, no sé, el diablo, pues depende, o la muerte, por ejemplo, son cartas que hablan de cosas o te hacen referencia supuestamente a una parte más negativa, pero que en algunas tiradas se convierten en cosas positivas, porque son cosas que se acaban, que se finalizan, males que acaban, renovación en trabajo, renovación en energías, en todo. O sea, es decir, la variedad y las posibilidades que nos da el tarot y lo que son estas maneras de predicción son tan distintas que nos dan mucha perspectiva, y lo que os digo, tiene que haber siempre de fondo, tiene que haber en la persona un don y unas cualidades claras e innatas a la hora de poder ver más allá y de sobre todo haber ido perfeccionando esto a lo largo del tiempo para poder ayudar a la gente en las consultas y para poder dar una información veraz y que sea siempre positiva, que nos dé confianza en nosotros mismos y que nos ayude. Os voy a dejar ahí, como os decía, mis datos, mis vías de contacto, por si necesitáis algún tipo de consulta. Y bueno, os voy a enseñar también aquí la baraja española, que también en algunas ocasiones la he usado. Igual esta baraja pues es totalmente diferente, usa los oros, las copas. Bueno, aquí está el Joker lo quitaríamos. Igual, si sabemos utilizar ese tipo de predicción y estamos bastante abiertos y tenemos una comprensión bastante grande un poco de lo que nos transmiten las cartas, casi nos va a dar igual usar cualquier tipo de cartas, como pueden ser, por ejemplo, la baraja española, que hay gente pues muy especializada en este tipo de cartas y se pueden usar también perfectamente. Mirad, las cartas que yo uso, espero que no se me olvide nada, un poco por decir. Las cartas que yo uso son estas cartas de Los Ángeles, que mirad qué sencillas son, qué limpias son. El ángel de la paz, y nos da un mensaje, que os lo voy a leer, por ejemplo. Ante el conflicto, la solución no consiste en enfrentarse, sino en buscar la paz y la armonía a cualquier precio. La paz es contagiosa. Siempre cada carta viene con un pequeño mensaje para que leamos, pero sobre todo lo que os digo, cada carta, con cualquier carta de estas, se puede contestar a cualquier pregunta de cualquier tipo, ya sea para que vaya enfocado en un tema o en otro. O sea, una carta no significa una cosa tajante y ya está. Eso no existe con ningún tipo de carta, ni con ningún sistema, diría, de adivinación, inclusive me atrevería a decir, hasta la astrología, por ejemplo. La gente que domina la astrología, pues igual, es una manera también de supuestamente pues saber cierta información, aunque para muchos no está muy demostrado en ese caso, en ese campo. Pero lo que os digo, esas cartas, pues mira, el ángel de la paz, el ángel de la alegría, o sea, no sale la muerte, no sale el diablo, no salen cartas, el ángel de la apertura, que esta simbolizaría otro tipo de arcano mayor en el caso de las cartas del tarot. O sea, el ángel de la apertura es un ángel que, bueno, suele salir mucho cuando las cosas cambian, cuando tienes nuevos caminos. Bueno, es que varía, es un pequeño ejemplo de lo que realmente es a lo mejor en esa tirada, ¿no? De la creatividad, de la síntesis, que es llegar un poco al fondo de la cuestión, al criterio, al equilibrio de nosotros mismos, a la meditación sobre nuestra propia persona, el ángel de la claridad, por ejemplo,
de querer ver esa realidad que muchas veces no vemos. Pues bueno, tenemos aquí el del perdón, el del coraje, confiar, tener fuerza en nosotros mismos, seguir adelante, luchar por lo que queremos. Tenemos aquí un montón de la responsabilidad, el ángel del poder, otro ángel muy bonito que simboliza, a mucha gente le sale este ángel y les está simbolizando en muchos casos ese poder que tenemos cada uno de vosotros, de los oyentes, yo, ese poder que tenemos de conseguir las cosas, de que estamos preguntando que a lo mejor si nos quieren o no nos quieren, si vamos a conseguir ese trabajo, y sin embargo esta carta te está diciendo, no solo tienes el poder de conseguir cosas mejores, sino que tú tienes todo dentro de ti para llegar a lo que quieras, para llegar a lo que quieras, y no te despistes con pequeños detalles. Céntrate en tu interior porque el poder está y mora dentro de ti. Así que confiad en vosotros, confiad en vosotros. Esto ya es un mensaje que os digo a todos. Confiad en vosotros porque en vosotros está la respuesta. Alguien os puede guiar, podéis pedir una predicción, pero vosotros tenéis que ser la carta sabia, la carta número 79, la carta número 23, la carta que no existe, la carta sabia tenéis que ser vosotros, la carta extra que no echa el cartomante, el tarotista, esa carta tenéis que ser vosotros, que es la sabiduría, es decir, me han dicho esto, pero yo soy el que elijo y yo soy el que al final siento dentro de mí lo que realmente busco en mi vida. Y un poco con esto quería acabar por hoy. Yo creo que sobre este tema es eso, ¿no? Hay gente que os decía, ahí este mundo está bastante un poco turbio, ¿no? Mucha gente que a veces cuando le dices un poco que haces esto, que te dedicas a esto, que ayudas de esta manera a la gente, pues suelen tenerle bastante miedo y suelen tener bastante desconfianza porque, como os digo, pues creen mucho en la superstición, piensan que son todos rituales, hay gente que acude pues, también a estos temas. Y qué va, o sea, si lo hacemos de una manera limpia, de una manera tranquila, y yo, por ejemplo, igual que uso ya estas cartas, porque es verdad que el tarot sí que puede abrir esas pequeñas puertas un poco porque estás usando cartas que tienen un simbolismo distinto, pero bueno, que no se debe tener miedo. Otra cosa es que nuestra creencia nos lleve a que vayamos a que nos echen las cartas o que nos lean a lo mejor más un poco una persona a través de sus capacidades, de que a lo mejor se apoyen unos ángeles un poco y de que sobre todo eso, ¿no? De que confiemos en nosotros y que no le tengamos miedo sin conocer algo, ¿no? Que es verdad que es lo que os digo, ¿no? Que hay mucha gente que no es profesional, que se quiere dedicar a esto y ganar dinero a toda costa y que les da igual manipular a alguien, decirles cualquier cosa y poder un poco entristecer o perjudicar durante un tiempo, ¿no? a esa persona, ya que no está enfocando la información de manera profesional y de manera que os ayude. Así que un gran consejo es que a cualquier consulta que vayáis, si salís fuertes de esa consulta, si salís creyendo en vuestros actos, aunque a lo mejor las cosas o el mensaje del todo, en algún caso, en algunas cosas, en algunos detalles no sean del todo vuestro gusto, porque os están diciendo algo que queréis, que estáis viendo pero que no queréis ver, eso está bien. Pero si salís sin fuerza de esa consulta, sin confianza en vosotros, es porque donde habéis acudido no os han enfocado bien la información. Sea la información que sea, siempre está hecha y creada, como la vida misma, para nuestro bien, para superarnos, ya sea gente, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, tienen accidentes, ya sea cuando sea, recordad que eso, tenéis que salir de estas consultas fortalecidos, con confianza en vosotros y con una mayor claridad. Y ahí es cuando vais a poder usar vuestra carta de la sabiduría y poder elegir. Entonces, ahí os daréis cuenta de que sí os estáis en un camino en el que os han ayudado más, en el que por lo menos han estado más cerca de esa verdad que buscáis. Así que ahí sí. Pero la gente que os haga de menos tanto en cualquier consulta de esta como en vuestra vida, es gente que, como os digo, se preocupan por cosas bueno, que no deberían y que quizás, pues, evidentemente, no son personas que nos van a guiar tanto en nuestro entorno o en cualquier otro entorno, que no nos van a guiar y que no saben cómo guiarnos y como que les falta esa buena fe de querer hacer bien al resto, ¿no? Así que, amigos, no tengáis miedo a estos temas.
Es importante que, por favor, dejarme ahí todas vuestras preguntas, vuestras cuestiones, lo que queráis saber y yo con todo gusto pues os voy a contestar. Quiero hablar más sobre este tema porque, bueno, os he contado un poco acerca un poco de las cartas, de que varía mucho la posición y de que por mucho que lo estudiemos, como os digo, al final el don se lleva, es como el que quiere hacer una profesión porque lo lleva adentro y quiere ser médico, quiere ser cualquier cosa. Así que es lo que siempre he dicho, a mucha gente me venía y me decía, no, pero usted o demuéstreme o dígame para yo convencerle. Yo le he dicho, digo, yo no estoy aquí para convencer a nadie o para hacer que alguien venga aquí, sino para la gente que quiere esa ayuda y para la gente que busca la ayuda en mí, pues sí que se la voy a dar. Yo estoy para esa gente, para la gente que dice sí, para la gente que cree y para la gente que busca esa ayuda, ¿no? Tanto en esto como en la vida diaria y como en cualquier cosa que podamos hacer en nuestras vidas. Así que elegid ese camino, elegid el camino de ayudar al resto y es el que más cosas nos va a traer buenas en nuestra vida. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias. Os espero en los próximos vídeos. Suscribiros, por supuesto, al canal, darle a me gusta a mis vídeos. Miraros el resto de vídeos porque tengo vídeos donde hablo sobre el karma, sobre el mal de ojo, donde cuento experiencias sobre el más allá y donde vais a ver mucho más contenido mío, tanto también de turismo. Acabo de estar también en Cuba, tengo vídeos ahí de Cuba y bueno, en fin, apoyarme, compartir mi canal y ya os iré dando mucha más información, os ampliaré más información sobre estos temas. Y nada amigos, aquí estoy para lo que necesitéis y en todo lo que os pueda ayudar, aquí estaré amigos. Así que nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos.